Muy buenas, bienvenidos al primer episodio del podcast Ideas de Negocio. Yo soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los podcasts Nómada Digital, Emprendedores de Éxito, Emprendiendo y Viajando y Fotografía de Stock. Si te gusta el mundo del podcasting, estoy seguro que alguno de ellos puede encajarte y del que vas a tener algunos aprendizajes. Todos los encuentras en cualquiera de las plataformas habituales de podcasting. Y ahora sí, vamos con este primer episodio y creo que merece una pequeña presentación para que entendamos qué es esto que vamos a ver en el podcast de Ideas de Negocios. Y es que yo como emprendedor tengo constantemente muchas ideas, trato de no realizar la mayoría de ellas porque si no la vida no me da para todo lo que quiero hacer y creo que es muy interesante compartir estas ideas con gente que sí que podáis realizarlas y que también podamos abrir el debate en la comunidad de emprendedores que tenemos en alternatribu.com. Si te interesa el emprendimiento, alternatribu.com yo creo que es tu lugar. La idea es que en cada uno de estos episodios del podcast analice una idea de negocio en profundidad. Y la primera es de un negocio propio que he tenido, que he creado, que ha funcionado muy bien y que te voy a regalar porque espero que te pueda ayudar y estoy segurísimo que a mis amigos fotógrafos les puede servir de manera especial. Y es que voy a hablaros de cómo crear una colección de postales y para ello me voy a remontar a mis inicios en el mundo de marketing digital en Nicaragua. Para todos aquellos que no me conozcáis, yo he vivido en Nicaragua desde el 2006 hasta el 2018 con interrupciones porque pasaba temporadas en Nicaragua, luego me iba otras temporadas a Europa, volvía. Llegó un momento allá por el 2012 que yo me construí mi casa en Nicaragua, tenía pareja nicaragüense también y decidí quedarme, establecerme en el norte del país para dedicarme a mis historias. En ese momento me dedicaba a la fotografía stock y hablaremos también de cómo puede ser una muy buena idea de negocio la fotografía stock. El caso es que de ahí empecé con temas de marketing digital. Como estaba viajando por el país constantemente tomando fotos, decidí hacer Travel Guide Nicaragua, la que fue la guía más grande de turismo de Nicaragua, una guía digital en la cual yo vendía publicidad. También hablaremos en profundidad de este negocio en otro episodio del podcast. Y lo que yo hacía era vender espacios publicitarios y llevar a modo de agencia de marketing apoyo a pymes turísticas. Finalmente, para hacer la historia muy corta, en 3 años, esto lo empecé a lo mejor en el 2014, en el 2016 yo ya estaba llevando 500 pymes entre restaurantes, hoteles y turoperadores. Recibíamos decenas de miles de visitas al mes a nuestra página web. Y bueno, lo que hacía era hacerles la publicidad, hacerles fotografía, les vendíamos paquetes de diseño de página web, gestión de redes, etcétera. Tenía una empresa que funcionaba muy bien y que en el 2018 se truncó por un conflicto social que hubo en Nicaragua y a partir de ahí yo ya decidí tomar otro camino. Pero durante este tiempo mi trabajo consistía básicamente entre no únicamente la organización de todo este tinglado y la gestión del equipo, sino también las visitas constantes que tenía que hacer en las distintas regiones del país. A cada uno de los hoteles, turoperadores y demás les hacía mínimo 3 visitas al año. ¿Qué es lo que sucedía? Que en Nicaragua para ese momento no existía la domiciliación bancaria de los pagos, con lo que yo tenía que ir a recolectar los pagos a mano y eso es un trabajo hiper tedioso. Total, que como yo estaba siempre viajando por todo el país y me conocía todos los sitios turísticos más importantes y además tenía la mayor colección de fotos de Nicaragua. Esto todavía lo tengo a fecha de hoy. Yo en el mundo de la fotografía stock había estado haciendo fotos por todo el país. Entonces llegó un momento en el que me di cuenta de que no había postales de calidad en Nicaragua. Que lo que había eran postales muy antiguas, colecciones muy antiguas con papeles de mala calidad que se vendían más o menos bien. Y decidí crear la mayor colección de postales del país. Bueno, de hecho en ese momento no era tan la idea, sino lo que hice fue revisar precios porque estaba mirando también de crear una guía en papel
con todo. Yo ya tenía redactado absolutamente todos los pueblos de Nicaragua, con cómo llegar ahí, qué es lo que había en cada sitio, una descripción del lugar, todos los datos que puedas imaginarte, etcétera, ¿no? Con fotografías de cada uno de ellos. Me lo había visitado entero. Entonces me era muy fácil poner todo eso en papel. Y me fui a una imprenta, empecé a mirar y me di cuenta de que el tema de las postales se podía explotar muy bien. Lo que hice fue diseñar una serie de postales y buscar costes de impresión, y eso fue una de las claves de este negocio, fue revisar los costes de impresión que tenían las postales para entender los márgenes que yo podía tener. Voy a hablar en córdobas, que es la moneda nicaragüense, ¿vale? Y realmente es que como son cifras tan pequeñas es muy importante que os las diga correctamente, pero voy a tirar de memoria. Pero para que entendáis, en ese momento el cambio estaba a un dólar 33 córdobas, ¿vale? Para que podamos hacer una similitud con una moneda relativamente cercana a todos. En el caso del euro estaba a un euro 40 córdobas, ¿vale? Para que podáis hacer cálculos fácilmente. El caso es que yo veía que las postales se podían vender a PVP, a precio de venta al público, a 20 córdobas. Y lo que yo quería era que mis clientes, los negocios turísticos a los que yo visitaba, se ganasen suficiente dinero con las postales como para pagar todos mis servicios de publicidad. Y mantuviera yo también un margen. De manera de que les podía justificar la cuota que yo les cobraba de publicidad, sencillamente diciéndoles que solo con esto tú ya estás ganando más. Esa fue la primera idea que tenía. Lo que hice fue revisar los costes y me di cuenta de que la manera más barata de imprimir esto era con unas planchas en las que me alcanzaban 18 postales, ¿vale? En cada una de las planchas alcanzaban 18 postales con las sangrías de corte y por un lado estaban impresas satinadas con lo que es el color y por el otro lado pues cada una de las postales tenía una breve descripción de lo que es el modelo y luego lo típico de dónde poner el sello y el nombre y demás, ¿no? Y un espacio para escribir. Entonces hice 18 diseños y el tiraje más barato que me salía en ese momento eran 1000 planchas, 18 diseños, son 18.000 postales. Preparamos los 18 diseños, lo hice totalmente a ojo, lo que consideré que iba a funcionar más y imprimí. Una vez las teníamos impresas, fuimos a visitar a cada uno de los sitios. En ese momento a mí la impresión de esas postales me costó a un Córdoba con 50 la unidad, para que entendáis, ¿vale? Yo lo que pretendía era dejársela en depósito a 10 córdobas, pero darles la opción que si me la compraban al cash, ¿vale?, a 6 o 7 córdobas, dependiendo de lo lejos que estuviera el sitio, y que ellos lo vendieran todos a 20 córdobas. Fui a visitar algunos de los hoteles. Yo sencillamente lo que hice fue meter esas postales ya cortadas, empaquetadas y demás en cajas, en unas cajas, para que nos entendan, de plástico tipo las del IKEA, para que nos entendamos, que yo ya había separado por modelos y demás. Cada una pues llevaba 6 modelos, pues llevaba 3 cajas con 1000 postales de cada uno de los modelos. Lo llevábamos todo en el maletero. Entonces cuando yo iba a visitar a mis clientes, les enseñaba, yo me había puesto el mostrario de postales en un álbum de fotos, en el típico álbum este que tú puedes llevar a mano, vamos, que es como un cuadernillo, ¿no? Entonces se las enseñaba y le decía, mira, yo te las dejo tal y tengo 2 opciones. Hice un pequeño contrato para que los hoteles pues pudieran, bueno, más que nada era saber que cuando yo dejaba en depósito a alguien, me hubiese firmado de que eso estaba en depósito y que estaba pendiente, porque yo sabía que iba a visitarles a los 3 meses y no se iban a acordar de ello, yo tampoco, entonces iba a ser un poco un lío, ¿no? Y quería tener muy claro qué modelos se quedaban en cada uno de los sitios. Entonces, lo que hicimos fue repartirlas y nos dimos cuenta de que en un mes se vendieron la gran mayoría. Entonces dije, hostia, esto es un negocio en sí mismo. Por cada euro que yo meto, ¿vale?, por decirlo de una manera, por cada euro invertido, yo le estoy sacando a un potencial de 5 veces de promedio, ¿vale? Entre las que estoy dejando en depósito, contando que había impagos, contando que había postales que se quemaban por el sol o contando que había pérdidas. Pero claro, es mucho. Son unos márgenes muy altos. Y invertí
más. Hicimos 56 modelos al final, ¿vale? Imprimía ya de 56.000 en 56.000, llegué a vender 200.000 postales. Llegó un momento en el que las postales dan un beneficio superior al que era mi coste de vida, totalmente. Había sitios en los que dejábamos postales que ya no lo tomaban en depósito, sino que eran sitios de souvenirs y demás, que ellos las compraban para abaratar el coste al mínimo, incluso me habían negociado márgenes, que estaban facturando $2.500 solo con mis postales al mes. La verdad que era una barbaridad, y claro, de ahí empecé a desarrollar el proyecto más aún, porque al final se volvía un negocio en sí mismo. Mi pareja me ayudaba con las postales porque era un rollo, había que contarlas, había que seleccionarlas. Cuando ya teníamos 50 y pico modelos, había que estar revisando cuál modelo era cuál, descartábamos todos los modelos que no se vendían, porque cada vez que íbamos a visitar a algunos clientes que tenía postales, al final, para que os hagáis una idea, teníamos unos 120, 150 puntos de distribución repartidos por todo el país, y como yo tenía que visitar al resto de hoteles, turoperadores y demás, pues igualmente les visitaba a ellos, ¿no? De ahí vi que había puntos que eran muy interesantes, y lo que hice fue hablar con un herrero y construir unos expositores de estos de pie, ¿vale? Para que nosotros lo hacíamos de hierro, con varilla de hierro. Y lo que hacíamos era crear una base de varilla de hierro y un expositor que iba aparte y se ensamblaba dentro de la varilla, que tenía unos topes abajo para que no cayese hasta el suelo, ¿no? Entonces generé dos tamaños, uno para poner encima de una mesa que me alcanzaban 12 postales, 3x4, ¿vale? Era un cubo, para que nos entendamos, de 3 alturas, y el otro, que era de pie, era del doble de tamaño. Al final era de 6x4, 24 posibles modelos de postales, ¿no? Ahí había que tener en cuenta muchas cosas. La primera es que el transporte de eso yo lo hacía con un coche normal, un sedán, y tenía un Hyundai Elantra en ese momento. Entonces tenía que poder llevarlo, y con los grandes solamente me podía echar 4 en el maletero, en la parte de atrás de los asientos, y los hierros atravesados. Pero claro, yo recorría muchos kilómetros con eso, entonces tenía que tener muy claro a quién le dejaba el mostrador. Además, dentro del contrato, que lo mejoramos, también les di la opción de que si querían tenían un mostrador a cambio de una fianza. No me acuerdo cómo lo hacíamos, pero sí que sé que me quedaba con algo por si acaso se perdía, cerraba la tienda o cualquier cosa, porque estas cosas pasaron. Yo llegué a tiendas en las que llegué y ya no está, ha cerrado la persiana, y tú has perdido todo lo que hubiese dentro, y en algunos casos había muchísimo dinero. Más adelante, con las postales, llegó un momento en el que yo colaboraba con una fundación en Nicaragua, sigo colaborando con ellos de hecho, y decidí donarles las postales. Le hicimos un rebranding entero a lo que era el punto de las postales, las convertimos en postales de las sonrisas, que ayudaban a financiar el centro social del tío Antonio, que tiene el Café Las Sonrisas, un café llevado por sordomudos. Entonces yo les doné todo, intenté montar una red de comerciales, ellos están en Granada, Granada era donde vendíamos más, es el sitio más turístico de Nicaragua, y lo que intentaba es que ellos se pudieran autogestionar con las postales. Yo ya tenía los mejores clientes abiertos, y lo que había que hacer era estar constantemente yendo a visitarles una vez a la semana para preguntarles, oye, ¿qué modelos tienes? Y qué modelos pues te traigo, ¿no? Y cobrar y demás. Al final, esto que es tan simple en realidad se vuelve muy tedioso, porque te encuentras a que te viene un cliente que te dice que no tiene dinero para pagarte, pero que sí que está vendiendo mucho, entonces tienes que decidir si le das más postales o no, y eso, un comercial base pues tiene que tener el poder de decisión de ello, que no te pagan, que no se han vendido algunas, o que te dicen que hay más de las que hay menos de las que había, cosas de estas. O sea, al final en un país como Nicaragua no era fácil la gestión de ello, pero los márgenes eran tan grandes que a pesar de cualquier problema que pudiera haber, ganabas mucho dinero. Al punto en el que decidí, y ese fue el siguiente paso que íbamos a dar, pero llegó el 2018 y sucedieron
los acontecimientos del problema social que hubo en Nicaragua, que rompió con el turismo totalmente y que, por lo tanto, pues quebró todas mis empresas turísticas de ahí. Tanto la página web con la guía como el resto de cosas que yo tenía, todo desapareció un día por otro a raíz del conflicto social que tuvimos. Pero el proyecto que íbamos a hacer y que yo creo que sería muy inteligente hacer en este sentido era crear la casa de las postales. Como yo seguía haciendo fotos y tenía un repertorio increíble, para que entendáis, tenía, no sé, unas 40.000 imágenes de todo el país, de todo tipo, o sea, desde retratos a paisajes, a imágenes aéreas, lo que fuese. Todos los sitios más turísticos fotografiados. Entonces, mi intención era crear la casa de las postales, un pequeño local de 3x3, algo muy pequeñito, forrarlo de postales diferentes, meter 200 modelos de postales diferentes y que fuese una atracción en sí mismo. Que la gente turística y que los guías turísticos fueran allí a comprar postales. Porque ahí podrían encontrar las postales de todo el país. Cada una de las regiones vendía más su región. Es decir, en las de Granada se vendían las de Granada. No era todo Nicaragua, sino había postales de Nicaragua que eran más genéricas y luego estaba la de Granada, estaban las de León, las de San Juan del Sur, las de Corn Island, las de cada uno de los sitios, ¿no? Y lo que yo quería hacer en la casa de las postales era tener un sitio en el que nosotros pudiéramos vender a PVP, pero haciendo ofertas, ¿vale? Por ejemplo, 10 postales a 150 córdobas, ¿vale? En lugar de 200 que sería. O 12 por 200, da igual. Hacer ofertas para que la gente fuera allí a comprar muchas postales de golpe, ¿no? Y pudiera tener una pequeña casa de souvenirs. De hecho, eso, cuando lo estuvimos planteando, empezamos ya a hacer todos los diseños y justamente pues pasó esto y se quebró, ¿no? Pero teníamos el espacio pensado en el Centro Social del Tío Antonio y tenía todo el sentido del mundo, porque al final en estos sitios turísticos no hay tantos atractivos y la gente queda desperdigada por la calle en las tardes después de hacer los tours y no saben muy bien qué hacer. Entonces, los tours de ciudad les viene perfecto tener un espacio al que mandar al turista y que se pase ahí 10 minutillos, 15 minutos haciendo lo que sea, que puede ser comprando postales. Y ahora aquí voy a responder una pregunta que siempre me han hecho en este sentido, y es que la gente cree que ya no se compran postales, y no es cierto. Yo he viajado muchísimo. Los que vengáis del podcast Nómada Digital sabéis perfectamente que vivo viajando y la gente sigue comprando postales. En muchos lados hay postales y cuando las postales están bien hechas y son de calidad se venden como churros, porque es un souvenir muy fácil de llevar a casa. Es lo típico que tú tienes, estás de vacaciones en medio de la nada y no quieres llevar 25 cosas a 25 parientes, pero te llevas 25 postales, te da absolutamente igual y luego las entregas a cada quien y mira qué bonito esto. Y ya está. Es un regalo fácil, barato y cómodo de llevar. Como la gente que colecciona imanes de nevera, que ese era el siguiente nivel de lo que queríamos hacer, que era sacar una colección de imanes de nevera que se venden muchísimo, igual que los llaveritos y mierdas de estas. El problema aquí ya teníamos era la logística en Nicaragua de imprimir todo esto. Imanes de nevera sí que habíamos encontrado con quién, pero ya ir a un paso más allá era un poco más complicado. Pero esto, que parece una tontería de negocio, realmente a nosotros nos estaba tirando más de $20.000 al año de beneficios. Pero es que estaba creciendo año con año a por 4 o por 5. O sea, todo lo que yo le metiera ahí arrojaba unos resultados increíbles y teníamos gente por todo el país llamándonos para conseguir postales. Ahí nosotros teníamos un problema logístico de envíos, no teníamos cómo hacer envíos, era un lío. Tienes que hablar con buses, pagar el del bus, que el paquete llegue, que el tío vaya a recogerlo en el bus que está llegando, es un lío. Pero en un país donde funcionan correos normal, donde funcionan envíos de paquetería sin ningún tipo de problema, ahí tienes una gestión facilísima. Porque si además puedes domiciliar pagos o cobrar por tarjeta vía web, tú le giras un recibo, pagas y vendes las postales y las envías. Es muy muy fácil de gestionar esto. Aquí voy a hacer un par de incisos que creo que son importantes. Uno, de las imágenes yo era el autor. De absolutamente todo lo que yo estaba vendiendo eran imágenes mías. Esto
es muy importante, porque tú no puedes descargarte una imagen de stock y hacerla una postal. No es legal hacer eso. Y aunque es muy difícil que el autor no te pille, si lo haces, te puedes meter en un lío gordísimo. A mí me pasó que yo estando en Nicaragua me encontré pósters. Alguien había estado imprimiendo pósters para vender. Y uno de los pósters era una imagen muy famosa mía. Y miré y me quedé así, digo, claro, yo estaba entregando postales y ese mismo pues tenía unos pósters ahí en venta, ¿no? Y digo, hostia, ¿quién ha hecho pósters? Y veo una foto mía. Y miro y está firmada por mí. Era mi nombre. Yo tengo un nombre que evidentemente es extranjero. Y le pregunté al de la tienda y me contó quién era que estaba haciendo eso. Y luego me fijé en el resto de imágenes y también eran imágenes que están en venta en bancos de imágenes, pero que eran de extranjeros. Que al igual que había descargado la mía, había descargado tantas otras. Y encima con los dos huevos de firmarlas a nombre del autor. Pues claro, cuando yo la vi, me quedé con ello, llamé a mi abogado y se lo mandé. Porque es clarísimamente una infracción de derechos de imagen y derechos de autor. Entonces, yo creo que no merece la pena meterse en estos líos y que sí que merece la pena invertir en esto. Porque luego sale mucho más negocio de ahí. Yo, por ejemplo, haciendo las postales me encontré con hoteles que eran clientes míos que querían su propia colección de postales. Y entonces yo lo que hacía, eso fue increíble, un hotel de lujo quería también postales del propio hotel. Le vendí la sesión de fotos, le vendí toda la impresa, el diseño de las postales, las imprimí y se las vendí a precio de postal. A mí me habían pagado por hacer la sesión, por hacer los diseños, y una vez tuve el ok, yo se las facturé a 7 córdobas la unidad. Miles de postales, literalmente. Que a mí me están costando un córdoba. Con las serie de postales de ellos, yo me pagué la impresión de 50.000 postales mías. Fue un negocio redondo. Claro, yo de golpe tenía pues todas las postales, como tenía que imprimir para ellos, aproveché y yo imprimía siempre en planchas, porque era la manera de hacerlo más barato. A la hora de lidiar con las imprentas, ese proveedor, y en Nicaragua solo había una buena, había varias que eran un drama. A la hora de lidiar con las imprentas es muy importante entender cómo generan los presupuestos y sus costes. Porque a nosotros, cuando yo fui primero a preguntar costes unitarios, eran una burrada, eran carísimos. Incluso comprando por miles. Luego, cuando me explicaron que es que tenían que imprimir una plancha y cortar, le dije, vale, ¿cuántas caben? ¿De qué tamaño es la plancha? Y ahí empecé yo a hacer los diseños con ellos y abaraté los costes una locura. O sea, a un 15% del precio inicial que me habían dado. Sencillamente es porque el comercial que me estaba vendiendo era un inútil. Así de claro. Y no entendía que si las agrupábamos en bloques podíamos abaratar los costes increíblemente y él mantener sus márgenes. Entonces, cuando yo les gestioné eso, empezaron las cosas a salir mucho mejor. Luego, me encontré muchos problemas de impagos, de gente que había pillado postales y luego las había perdido y luego no me pagaban o cualquier historia de estas, pero de nuevo los márgenes eran tan altos que no me preocupaba en absoluto, era pues algo que tenías que lidiar y ya está. Sí que me encontré competencia desleal y eso me hizo mucha rabia porque era una persona, una de las tiendas que os contaba de Granada justamente, estaba regentada por un español y él veía mis postales y se convirtieron en el top seller de la tienda. Y él sabía perfectamente, igual que yo sabía perfectamente, qué es lo que se le estaba vendiendo a él. Vendía miles al mes a una tienda de souvenirs. Y de golpe llega un día y me encuentro una nueva colección de postales que él mismo había sacado. Era alguien que me conocía perfectamente, que por ahorrarse 2 córdobas por postal, me había plagiado mis imágenes. Literalmente había ido a sitios con mi postal, porque luego descubrí quién era el fotógrafo que había hecho el trabajo para él, y había ido con mi postal y una cámara a hacer la foto exactamente igual. Pero claro, él, como sabía cuáles eran las que se vendían, solo hizo en su colección las imágenes que sí se vendían. No me copió la colección entera, solo
copió las imágenes que eran top ventas, ¿no? Que esto al final pues es prueba y error. Lo haces a ojo, pero poco a poco pues vas entendiendo cuáles son las imágenes que se te están vendiendo más, ¿no? Claro, cuando yo me encontré eso, de golpe vi que nacía la competencia. Y ahí yo había sido muy vivo, porque me lo olía, que me había estado preguntando por las postales y la imprenta. Y nunca desvelé cuál era mi proveedor. Jamás. A nadie. Solo lo sabíamos yo y mi pareja. De manera que él se fue a otra imprenta y el coste que le estaba pagando por postal, por impresión, era de 4,5 córdobas. Es decir, 4.500 las 1.000. Nosotros manteníamos los precios a 1.000 las 1.000. Yo llegué a bajarlos imprimiendo miles de postales a la vez. Llegué a bajar los costes a 1 córdoba la postal. De hecho, creo que llegamos a 0,90 y pico, pero lo que pasa es que luego había impuestos, tal, y llegaba a 1 córdoba justísimo. Entonces, esto me sirvió de experiencia total. Es decir, hay que proteger cierta información de un negocio. Porque alguien con quien yo había cenado muchas veces, y de hecho le reclamé, le dije, tío, ¿tú crees que tienes que hacer eso? Y se enfadó. Dijo, bueno, pues nada, pues enfádate lo que tú quieras. Pero era alguien que no necesitaba en absoluto hacer eso. Que se ganaba muy bien la vida, que le estaba funcionando muy bien el negocio, que tenía unos márgenes increíbles y que bajó de 6 córdobas, a él le salían a 6 córdobas, a 4,5 sus costes. Pero evidentemente plagiando mis ideas y además con todos los gastos y costes de gestión que implica pues ir a imprenta, etcétera, etcétera. De hecho, varias veces en el futuro me dijo, yo me distancié, pero seguían vendiéndose mis postales en su tienda. A mí eso me parecía bien y a él también, ¿no? Y como nosotros íbamos constantemente sacando nuevos modelos, pues seguían cogiendo nuevas postales, ¿no? Él tenía muchísimos problemas con su proveedor. Cada vez que él tenía que imprimir su colección, tenían rollos. Que si la tinta no estaba bien, que si el satinado estaba mal hecho, que en algunas se le habían hecho brillante, en otras mate, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veía eso. Claro, yo llevaba bajo control lo mío. Y llegó un momento en el que incluso le propuse. Lo que pasa es que fue justo al final y no llegamos a hacerlo. Pero yo, viendo el negocio, dije, te imprimo las tuyas y te las vendo a tu mismo precio, pero te garantizo la calidad. Como yo sabía que las mías iban a salir bien, dije, te hago tu colección, te las vendo a 4,5, como tú estás pagándolas ahora mismo, y yo tengo mi margen. Lo que él no sabía es que mi margen era de un 300% sobre el suyo, sobre su propio coste de producción. Al final, mantener un muy buen proveedor y estar constantemente mejorándolo fue clave para que este negocio funcionara tan bien. Luego, crear muchos modelos. Hay para gustos colores. Y al final había alguna postal que costaba mucho venderse. Hicimos unas que eran unas iguanas y tal, que eso costó una eternidad en venderse. Se iba vendiendo muy lentamente. Pero merecía la pena tener muchos modelos porque a los clientes que yo les iba visitando les hacía gracia tener siempre las últimas. De manera que renovaban las que se vendían más, que eso pues se convirtieron en clásicos, ¿no? Y teníamos modelos, estaban todas numeradas, eso también es importantísimo, llevar un muy buen control de qué es qué. Entonces yo la postal número 1 era esa, la 2 tal, así hasta la 56. Y había tirajes en los que yo sabía que solo necesitaba postales pues de, por ejemplo, la 12, la 15, la 17 y la 25, ¿no? Entonces, al final lo que hacía era imprimir siempre las postales que más se vendían e ir sacando nuevos modelos para tener cada vez más y más, y intentaba hacer tantos modelos genéricos como pudiera, es decir, de Nicaragua en este caso, pero ir haciendo también de regiones muy concretas, porque al final los de ese sitio se vendían mucho más. Se vendían tanto de turismo extranjero como de nicaragüense emigrado que volvía normalmente de Estados Unidos o de España y quería llevarse un recuerdo del sitio. Entonces una buena foto de el sitio local para ellos era un buen recuerdo y se compraban, yo veía gente que se compraba varias del mismo modelo porque le habían gustado y se la quería llevar a sus amistades, ¿no? Del tema de las postales, no creo que
haga falta explicaros más, pero pienso que es un negocio que tiene un potencial enorme y es algo que, como yo lo he hablado abiertamente en alguno de los otros podcasts, varias veces por mis redes personales, alguno de los fotógrafos que me conocéis, pues me habéis preguntado, ¿no? Creo que merecía la pena que este primer episodio fuera de un negocio sencillo, pero que es replicable en muchísimos países y además de maneras diferentes. Yo le di un enfoque totalmente comercial, entonces me fui a hacer las postales más clásicas que os podáis imaginar, fotos perfectas de atardeceres, de sitios emblemáticos, de catedrales, de monumentos, de comida, de café, de lo más típico. Y eso a mí me funcionó muy bien, porque veía que en el mercado nicaragüense no estaba bien realizado. Pero cuando viajando por el mundo he visto en otros países que sí que está esa parte. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando esto desde Costa Rica, país que me conozco también perfectamente. Y he viajado por casi todo el país. Aquí hay postales clásicas, algunas bastante cutres, y creo que sería una buena oportunidad. Además, el volumen de turistas aquí es enorme. De hecho, uno de los puntos importantes para poder vender este tipo de postales era el aeropuerto. Si tú te metes en las tiendas de souvenirs que hay en las terminales de salida del aeropuerto, ahí vendes burradas. La gente esperando aprovecha a comprar tonterías con el dinero que tiene local que ya no va a utilizar y que no ha podido cambiar, y tienen $10 o $5 o lo que sea al cambio, o 50, y se los gastan en cualquier chorrada que encuentran. Entonces, meterte allí a vender tus colecciones de postales se vendían fenómeno. El caso es que aquí veo que la parte más comercial está, pero se podría abrir también un mercado de postales de autor, con imágenes representativas del país, pero más alternativas, más artísticas. En Nicaragua había un chico que empezó a hacer unos puntos de libro y unas pequeñas fotos de puertas de Nicaragua que eran muy bonitas. Yo lo conocí, era un fotógrafo que vivía también en Granada y bueno, pues allá donde yo tenía las postales, él también tenía pequeñas colecciones de puertas. Y estaba bien, y había gente que prefería las suyas a las mías. Y yo como fotógrafo artista las suyas me gustaban mucho más, pero lo que yo estaba haciendo era algo que era un producto que se vendía mucho, ¿no? Entonces, creo que cuando he ido, por ejemplo, a Barcelona o a ciudades europeas donde esto ya funciona desde hace años, meterse ahí a lo mejor es muy difícil, entrar en ese mercado es muy complicado, porque hay grandes colecciones de postales y grandes empresas que ya tienen lo más clásico, pero a lo mejor sacar una colección de postales o puntos de libro un poco más emblemáticos, que sean de autor, que tengan un mensaje o un sentido artístico, puede tener también un sentido comercial. En Cuba vi muchísimos fotógrafos que tenían postales como personalizadas, que eran más caras, que vendían en sus estudios o en estudios de artistas, y se les vendía muy bien. Incluso también he conocido gente que hacía postales en el que el dibujo era una acuarela y luego estaban impresas, ¿no? Pero que también se vendían. Creo que se puede abrir el abanico a, de nuevo, lo que decía antes, pues imanes de nevera. Es algo hiperclásico que a la gente le gusta, que colecciona de todos aquellos sitios a los que ha ido y que trae a otros que también coleccionan los mismos imanes de nevera. Esto puede funcionar súper bien, y hacer imanes originales o bien hechos es un muy buen negocio. Igual que artesanías características de la zona donde estás o de algo que, para mí, el modelo de negocio aquí estaba en tener un producto que puedas crear en cantidades infinitas. Yo cada vez que iba a la imprenta podía imprimir todo lo que quisiera. Que tuviese unos márgenes increíblemente grandes, tanto para mí como para el que va a venderlas. Alguien que estaba comprando mis postales a 7 córdobas y las vendía a 20, tenía muchísimo margen. Para él era un negocio también fenomenal. O las compraban a 10 al depósito. Claro, yo la propuesta con la que le iba, la propuesta comercial, era genial para cualquiera. Por eso había hoteles en los que el recepcionista me lo aceptaba, a pesar de que ellos no vendían absolutamente nada, pero como tenían flujo de gente les servía. Yo decía, mira, yo te dejo aquí 50 postales, me vas a deber 500 córdobas, pero vas a poderlas vender a 1000.
Y cuando vuelva, vemos a ver cuántas has vendido y cómo te ha funcionado. Esto realmente era genial. O sea, les venía súper bien. Incluso también tenía hoteles que se la regalaban al huésped. Que a cada huésped le regalaban una postal, ¿no? En plan de recuerdo de Nicaragua. Para que la tuvieran a modo de detalle. Por mí, genial. Y por ellos también, porque era un producto de muy bajo precio. Y esto con este tipo de artesanías, que yo de nuevo lo estoy centralizando en las postales porque es aquello que a mí me sirvió. Pero que realmente puede hacerse con cualquier otro tipo de producto turístico. El punto es producir barato, poder producir en cantidad, dejar en depósito por tener suficiente margen. Y que tengas un margen enorme tú y que tengas un muy buen margen el que lo vaya a vender. Si consigues hacer todo esto, tienes un producto escalable que sencillamente el gran trabajo está en el de comercial. El de comercial, y si creas un sistema, que es lo que yo trataría de hacer si fuera a atacar este negocio de nuevo, sería ir a un país, por ejemplo Costa Rica. Bueno, Costa Rica está en sus límites, pero por ejemplo Costa Rica, en el que los envíos fueran sencillos. Entonces, en el que yo pudiera tener stock y pudiera gestionarlo todo a distancia. Y mi trabajo no fuera el de estar contando las postales para enviártelas, sino fuera el trabajo comercial de llegar a los sitios a abrir nuevo mercado. Porque tú vas abriendo y inundas el mercado de estas postales. Y luego tienes que estar pues haciendo conteo, revisando quién vende, quién no vende, quién ha cerrado, etcétera. Pero tú ya has entrado en todo este mercado y lo siguiente es que cada vez que no tienes, llevas tú Excel con los clientes que tienes y les das un seguimiento, sea físico o por teléfono, por correo electrónico o vía web si quieres. Dices, oye, ¿cuántas postales de este modelo necesitas? Tal. Venga, va, pues te las envío. Te hace una transferencia, envías. Funcionar así sería maravilloso y fácil porque es delegable al 100% y tú lo que has hecho ha sido abrirte un mercado. En grandes ciudades también funciona. Nosotros en Nicaragua no hay, o sea, sí que hay grandes ciudades. Bueno, no. Realmente la única gran ciudad es Managua y había sitios donde se vendían ahí, pero no tenemos una Barcelona por la que pasan millones de turistas. ¿Vale? El volumen de turistas al mismo tiempo en un lugar era muy bajo. Aquí en Costa Rica pues llegan 3,5 millones de turistas al año, una cosa así, que es ya un volumen más alto. En sitios como Barcelona, como Ámsterdam, como Londres, este tipo de sitios, abrir este tipo de postales, este tipo de productos, te puede suponer un negocio increíble. Porque hay puntos de venta que no te imaginas que venden auténticas animaladas. Yo lo vi en sitios donde, de nuevo, a la escala nicaragüense, que la afluencia es poca. Negocios que me estaban vendiendo $2.500 al mes de postales. Si yo tengo 5 de estos, que estoy facturando 15.000 euros al mes, ¿eh? Y no es difícil. No es difícil. Yo me encontraba en un mercado en auge, en un sitio donde funcionaba todo muy bien y sin competencia. Pero con esto te vengo a decir que no partas de mis cifras, de las que yo te estoy compartiendo de manera totalmente transparente contigo, sino que pienses en las cifras que puedes tener en sitios grandes, que a pesar de que tú veas que el mercado está inundado, hay pequeños nichos que te pueden llegar a llevar a este tipo de márgenes, beneficios, facturaciones, etcétera. Una de las ideas que había pensado yo en sitios como Barcelona, por ejemplo, que está muy ya explotado, es vender colección entera de postales. Que vendas un librito donde las postales están dentro y tienes 25 postales por €1 o por 10 euros o por 5, lo que te dé la gana, eso pues a precio de mercado, pero que la gente las pueda arrancar. Es una manera de diferenciarse en la que tú puedes tener todo en uno y el turista pues se lleva varias postales, se lleva lo que sea, ¿no? Incluso una pequeña colección en la que vaya todo junto, pues 10 postales y 2 imanes de nevera, qué sé yo. Aquí ya imaginación de poder. Lo que he tratado con este primer episodio del podcast, y espero que te haya sido útil, es de desgranar un negocio que yo he realizado, del cual conozco perfectamente el funcionamiento, que
A día de hoy sigue activa la colección de postales, está totalmente ya gestionada por la fundación, que poco a poco va volviendo a moverse y me alegro muchísimo y que creo que puede funcionarte también a ti. Espero que te haya gustado, te leo en los comentarios, ya sabes que me puedes encontrar en vivedistinto.com y en alternatribu.com, la comunidad de emprendedores donde cada semana estamos aportando contenido de valor exclusivo para que triunfes con tu proyecto. Un abrazo y hasta el próximo episodio.